ensayo intitulado Salarrué contra la Iglesia Católica en 1932. Comienza con el epígrafe siguiente: de 1932 al 2021, el poder de la historia oficial consiste en arrancar palabras de humillación al gran moribundo. Una simple revisión del repertorio americano revela la facilidad de evadir la censura de prensa del régimen dictatorial hacia finales de 1932. El reproche que el diario Patria recibe en El Salvador el 3 de septiembre de 1932 lo publica el Seminario de Cultura Hispana el 24 de septiembre de 1932 y en reincidencia el 19 de noviembre. Igualmente, su contenido más ferreriano lo redobla la difusión oficial del Boletín de la Biblioteca Nacional. Hacia las mismas fechas. Antes de cualquier comentario, la lectura puede consultar este par de enlaces que encontrarán en el escrito. De los múltiples documentos incluidos en el repertorio americano, se transcribe el ataque frontal de Salarrué contra la Iglesia Católica por su actitud ante la muerte de Alberto Masferrer el 4 de septiembre a las 10:55 de la noche, según Alfonso Rochac en Carta Alusiva, y los últimos días de Masferrer, o a las 9:40 según Efraín Jovel en Cómo expiró Alberto Masferrer. He aquí el texto de Salarrué. Una vez más, me parece evidente que en los procedimientos de la Iglesia Católica, o por lo menos del clero, hay algo de anticristianismo, de despiadado, de egoísta, en una palabra, de monstruoso. Voy a comentar esta visita al hecho de muerte de Masferrer con todo el dolor e indignación que me produjo, y quisiera que alguien tratara de probarme con argumentos igualmente fuertes que la Iglesia Católica procede cristianamente en estos casos. Ante todo, téngase por seguro que Masferrer no ha significado que abjuraba de sus ideas por el simple hecho de haber apretado la mano a un sacerdote. Yo estuve cerca de él en sus últimos días y puedo asegurar que aquella opresión de su mano, interpretada erróneamente por el padre Moreno, era constante y hasta parecía ser una característica de una enfermedad. Yo habría sentido respeto y tolerancia si los sacerdotes se hubieran acercado a Masferrer con la intención pura de ayudarle a bien morir como manda el corazón, pero es el caso que la Iglesia enviaba una avanzada tratando de arrancar palabras de humillación al gran moribundo. La Iglesia llevaba ahí su política, esa política descarada del trono papal, que nombra diplomáticos y representantes del Estado del Vaticano y que da de lado al ritual místico para sustituirlo con la pluma del leguleyo, porque lo que aquellos sacerdotes pretendían simplemente era arrancar de un tirón despiadado el testimonio de abjuración, hacer un acta que nadie quiso firmar, gracias a Dios, para después darle publicidad, no en son de alabanza, sino en son de desprecio. Aquella abjuración iba a ser lanzada como la cabellera en manos de un piel roja, con un grito feroz de triunfo y de saña. Y la Iglesia Católica Nacional se valía para arrancar aquel trofeo de guerra de uno de sus representantes más respetados, el padre Moreno, cuya mansedumbre es proverbial y que, además, según dicen, había sido maestro del difunto Masferrer. Esto prueba que la Iglesia Católica no respeta la solemnidad de la muerte. Allí donde nadie se atreve apenas a respirar, el cura alza su grito de amenaza, pidiendo adhesión a su partido político, hablando del infierno, de los pecados y de la salvación que pretende llevar en sus propias manos. Un acta. ¿De qué podría servirle un acta a la Iglesia sino para su propia defensa? Los curitas pálidos y lampiños se vanaglorian ahora y dicen a sus amigos con malicioso rentintín: ya ve, Masferrer murió como Voltaire, arrepentido y contrito.
frases textuales de un curita a una persona amiga. Lo dicen relamiéndose, gozando de poder herir la mente desconcertada de los ingenuos que imaginan perdida moralmente la existencia entera de un hombre fuerte y seguro. La Iglesia busca al hombre para convencerlo cuando lo imagina débil y aterrorizado. La Iglesia convence a los muertos. El momento propicio es aquel en que el hombre ya no puede arguir o protestar porque ha perdido la voz. Es necesario, pienso yo, que los verdaderos católicos, los católicos de sentimiento místico, traten de salvar su iglesia combatiendo el terrible espíritu de política que la roe. Hay que devolver a la Iglesia católica su esplendor y su eficacia. Hay que restregarle la mugre con que han cubierto los ignorantes y los fariseos. Y si no se hace eso, fácil es prever a dónde irá a parar. La muerte de Masferrer hubiera sido armoniosa en su dolor si los representantes del clero católico no hubieran negado esa armonía con que su burda pretensión, huérfana de piedad, si no hubiera sido por el viejito inocente de San Francisco y por el respeto que todavía inspiran los hábitos, herencia de nobles varones, los hubiéramos echado a la calle. Salarrué, Patria, San Salvador, sin fecha. Se comentan 3 problemas para entablar una discusión abierta al respecto, bajo la consigna que siempre hay 5 opiniones sobre el asunto y toda nueva lectura busca lo que falta. Lo remito a Salarrué, La escultura invisible. Según la democracia que solo existe en la fantasía, estas interrogantes son: 1. Censura editorial de Patria, pero apertura a ese mismo legado masferreriano y a sus seguidores en el boletín de la Biblioteca Nacional. 2. Conmemoración de la muerte de Masferrer, pero silencio sobre los eventos de enero o, en cambio, impulso a la denuncia en Costa Rica. Y 3. Acusación a la Iglesia Católica por intentar que Masferrer abjure, pero silencio sobre la misa en catedral en honor al ejército. De esta trilogía se concluye que el 32 no ocurre en 1932 para la inteligencia salvadoreña. Lo remito a Cultura, número 5, septiembre-octubre de 1965, que transcribe el homenaje del Martinato a la figura de Francisco Gavidia en 1932, por supuesto sin el 32. En cambio, se halla en juego una episteme ignorada por la desidia de recobrar la documentación primaria, así como por la voluntad de proyectar el presente hacia el pasado. Se trata de restaurar el legado abolido del padre muerto, casi un siglo después, coartado por la epidemia actual del mar de archivo. 1. En un vaivén pendular de lo tachado a su reposición, la herencia de Masferrer la edita el Boletín de la Biblioteca Nacional. Así lo demuestran los siguientes índices que resumen esa revista durante las mismas fechas, en las cuales aparecen publicados los enemigos del régimen. Lo remito al escrito. En ese debate por difundir el vitalismo masferreriano, Patria versus Boletín de la Biblioteca Nacional, el axioma marxista de la lucha de clases lo sepulta la disputa fratricida por hacerlo suyo. A la lectura de interrogar si esta antigua dimensión de los hermanos enemigos continúa en el presente, el cual no admite el debate ni busca lo que le falta, luego de un mínimo de 5 opciones sobre el asunto. Reitero, la escultura invisible. La enseñanza para 2021 resulta asombrosa. Aquellos periódicos incómodos, según el gobierno en curso, deberían publicarlo sus propias instituciones culturales sin ninguna restricción. En remate de ese vaivén entre opuestos complementarios, censura y apertura, a 2 de sus máximos críticos, Francisco Gavidia y Salarrué, lo recibe la banda de sus supremos poderes durante la celebración del centenario de Goethe
y del padre Delgado en la Universidad Nacional hacia fines del 1932. Lo remito al libro Torneos Universitarios, publicado en 1933. Quizás esa colaboración entre patria, gobierno y Universidad Nacional suelde la resistencia pasiva, tal cual la recomienda Alberto Guerra Trigueros. El Estado impulsa la creación de un canon artístico y literario nacional en las publicaciones oficiales que incluyen a sus rivales. Obviamente, la democracia haría lo mismo con sus enemigos que critican sus últimas decisiones, como el Bitcoin, ya no se diga de la Academia Radical, que no publica sin opiniones opuestas a las suyas. Salto un recorte de Masferrer del 1 de diciembre de 1928 en que él reza: en El Salvador hay censura, es decir, que la censura data de una época insospechada anterior a la denuncia del presente y a saber si continúa hoy. Al conmemorar el bicentenario, el olvido del centenario queda tachado. Les recuerdo la afirmación de Gavidia en 1932, quien habla de la democratización de toda América, incluido El Salvador. 2. En segundo lugar, se anota la diversidad de voces que conmemoran la muerte de Masferrer luego del silencio sobre los eventos del mes de enero. En el repertorio americano, sin censura, solo el costarricense Juan del Camino denuncia los hechos en sus estampas. En El Salvador se ha cometido un crimen sombrío. Entre tanto, la preocupación de la esfera artística salvadoreña la restringe la autonomía poética. Léase el artículo Claudia Lars, ¿cómo se llama?, de la costarricense Carmen Lira, el 13 de febrero de 1932. Prevalece el silencio salvadoreño pese a sus publicaciones persistentes en la revista costarricense. La difusión de una figura insigne para la literatura y la política nacionales acalla casi toda denuncia de la matanza. En el caso de Lira, el Requiem por el maestro diseña la denuncia: el ambiente de mi cuadro para el crimen de 1932, publicado el 24 de septiembre de 1932. Es posible que ese silencio refrende en parte el apoyo intelectual de la revista Zipacle, en la cual publican los escritores de prestigio sin censura. Dice: quienes deciden lanzarse a desatentadas rebeldías obedeciendo a sus amientos subversivos, diré, de los comunistas, solo les dejan saldo de miseria y muerte. Ese es del 31 de julio de 1932. Por último, Salarrué compara el salvajismo de la Iglesia Católica con el estereotipo hollywoodesco del western clásico sobre el indígena en el suroeste estadounidense, la cabellera en manos de un piel roja. Obviamente, pese al calco neocolonial, su oposición no podría ser más atrevida. Critica a un sacerdote particular a la vez de dirigir la acusación directa a la institución eclesiástica como jerarquía política. En el clero, asegura el autor, el afán de dominio olvida toda ética mística y espiritual que reivindicaría para Masferrer. La Iglesia anhela apropiarse del vitalismo masferreriano durante la agonía de ese ser cercano a la muerte. El acecho al moribundo triplica el deseo de acaparar el vitalismo para los fines políticos de un grupo o institución. Patria versus Boletín de la Biblioteca Nacional versus Iglesia Católica. Sin embargo, esa denuncia prosigue el silencio del segundo rubro, al acallar la misa en catedral en honor al ejército luego de la matanza. En esa fisonomía despiadada del indígena fílmico, la figura del maestro opaca la matanza en vez de culminarla, según exigiría su ética vitalista aplicada a la política. A lo sumo, Rorschach insinúa la correlación entre los sucesos de enero y la defunción de septiembre al asegurar que Masferrer muere pobre, negado por los semejantes que le atribuyen todas las desdichas que otros apresuraron o planearon. Obviamente, Juan del Camino
reitera la denuncia explícita: la barbarie ha hecho matanzas espantosas, inventando peligros comunistas. Igualmente, su compatriota Carmen Lira insiste en establecer el enlace entre el presidente Martínez, los militares y la papada grasosa y horrible de los terratenientes, encantados porque el Papa, que llaman santo, ya reconoció al gobierno. Leo un recuadro: solemne misa de campaña por el alivio y descanso de los muertos en las pasadas revueltas comunistas y para bendecir al gobierno y cuerpo del ejército, Guardia Nacional, Guardia Cívica y cuerpo de la Policía General por su noble y patriótica actitud en defensa de la sociedad salvadoreña, de las instituciones patrias y de la autonomía nacional. Lo remito al día 25 de febrero de 1932 y Diario Latino 29 de febrero de 1932. Así concluye uno de los archivos nacionales de 1932 vigentes en Costa Rica, ausente en El Salvador. El expediente pervive gracias a la deriva migratoria de la Biblioteca Nacional, ya que el guanaco errante acarrea documentación primaria clandestina consigo. Al no acomodarse al imaginario actal del 32, su censura no le ejerce el autoritarismo martinista, la recomienda el presente académico democrático que impide su difusión y obstaculiza el debate. Para la actualidad, la enseñanza prescribe la edición de obras que admiten la disensión como precepto obligatorio. Si este requisito no sucede en las universidades ni en la Biblioteca Nacional, con mayor razón lo rechaza la política en boga. Como problema crucial, la poética, dos palabras, siempre plantea el anhelo de monopolista por atesorar el legado material e intelectual de la muerte. La herencia de los difuntos, se cree, le pertenece al más preciado, en quien la razón y el poder se confunden en unidad indisoluble. Hasta 2021, solo la fantasía democrática imagina que lo invisible, el pasado y el futuro, suscita diversas opiniones hoy encarceladas por el autoritarismo. Los recuadros que acompañan a este escrito pueden observarlos en el ensayo. Muchísimas gracias.